Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo estamos? Mis amigos, yo vengo a hablar hoy de un tema que tiene tela, 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 tela por donde cortar y yo voy a tratar de abreviar. Y es el tema que yo quería tratar en la directa del domingo pasado, eh, que es la salud. Este tema va dirigido específicamente para los jóvenes cubanos, para todo aquel que nació en los últimos años, todo aquel que aún vive en Cuba, el que cree en la potencia médica cubana, el que sabe que es una mentira y que no conoce, porque nada más que cuando se refieren a la salud médica cubana antes de la revolución, hay dos cosas que mencionan. Uno, la falta de salud, la horrible situación médica que tenían los campesinos y Carlos J. Finlay, porque no lo pueden negar. Y algún que otro médico anterior, etcétera, etcétera. Pero la realidad de la salud cubana, de la que yo he leído un poquitico, y hay cosas que por supuesto tengo noticas aquí para poder hablar con ustedes, porque incluso algunas las he descubierto yo hace muy poco, porque eran cosas que no sabía. Vamos a decir lo siguiente, sí, Carlos J. Finlay, que es el médico del que le han hablado, es uno de los galenos, de los médicos más grandes que nosotros los cubanos podemos estar muy orgullosos de él, porque fue el descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla que a tantas personas mató, que es el mosquito. También hay un médico cubano que es el doctor Vicente Antonio de Castro, que en 1846 fue el primer médico en aplicar éter para una cirugía, era un cirujano, para usar éter como anestesia, y voy a pagar al asesino que barre que viene por ahí, denme un momentico, esto no falla, mis amigos, vamos a pagarlo. A ver, ahí viene, él viene, es que él me quiere, él sabe que yo estoy hablando con ustedes y dice, voy para allá, voy para allá. Bueno, vamos a volver a Vicente Antonio de Castro, que es el, el médico que usa el éter por primera vez en Cuba en los 1846, solamente 5 meses después que se hubiera usado en los Estados Unidos y 80 días después que se hubiera usado en Europa. Pero fíjense si lo que nos han contado ha sido una gran mentira, que parte de la historia de la medicina médica cubana hay que hablar desde la época de la colonia, en la época de los españoles, que por supuesto ya habían muchísimos criollos, hijos de españoles nacidos en Cuba, así que no podemos darle crédito a los españoles, hay que darle crédito a los españoles y a los hijos de españoles, que ya era el cubano. En 1861, y usted sabe que ahora hablan de la academia, de las organizaciones y las asociaciones médicas cubanas, etcétera, etcétera. En 1861, ya en Cuba se había creado la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Ciencias Naturales. Unos añitos después se creó incluso una sociedad protectora de animales y plantas, que ustedes vieron lo que pasó hace poco cuando iban los reyes con los perritos de La Habana Vieja, etcétera, etcétera. Bueno, ya desde la época de la colonia, desde la época de los, antes que fuéramos república, ya en Cuba, españoles y criollos, cubanos nacidos en Cuba, habían creado una academia de ciencias médicas y protección de animales. A finales de los 1800, ya Cuba tenía alrededor de 777 médicos por millón, lo que significa que había un habitante punto dos, una persona y media por médico, cuando en España tenían 305 médicos por millón y eran entonces 3.2 habitantes por médico, y en Inglaterra habían 500 y pico y era también un número mucho más bajito que en Cuba. Es decir, que nosotros estábamos a la cabeza ya desde el final del 1890 y pico largo. En Cuba se emitieron estas sociedades, esta Real Academia de la Ciencia y las sociedades que también existían para la ciencia, emitían folletos para hablar de higiene, para hablar de cuidado animal, se hacía conciencia social, había una prensa médica. Miren desde cuándo estamos hablando.
Pero ya un poquito más acá, y es de lo que a mí mis tías y mi padre me hablaban, se crearon las quintas. ¿Se acuerdan? Ustedes han oído hablar de las quintas y las clínicas que había en Cuba. El seguro social cubría lo que era accidentes, enfermedades profesionales y la maternidad. Pero fueron los españoles los que fueron creando por primera vez todas esas asociaciones que todavía están en los edificios, todavía están en los centros, en los balnearios en la playa de Marianao, que crearon muchos de ellos, que fueron, por ejemplo, la Asociación Canaria, la Asociación Catalana, la Gallega, la Asturiana, todas esas asociaciones que empezaron con baile, con canto, tratando de mantener sus tradiciones y que después dieron clases de corte y costura, etcétera, etcétera, fueron los que crearon las asociaciones mutualistas. A través de estas asociaciones se crearon las clínicas que daban atención médica, atención ambulatoria, vacunación, y las quintas, que eran los hospitales. Y después vamos a acordarnos de algunos de ellos. Habían sociedades benéficas que eran no lucrativas y que daban servicio médico. Estaban las casas de socorros que eran gratuitas o tenías que pagar una cosa mínima por ciertos servicios y que había una en cada barrio. Y que esas clínicas, esas casas de socorro, ese sistema, incluso se implantó aquí en Miami. Si ustedes miran el sistema de HMO, etcétera, que aquí es muy popular, podemos decir que ya Cuba en la época de la República, incluso antes, ya tenía este sistema. Es decir, que no fue una cosa que no existiera. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí, yo pertenecía a una clínica que se llamaba Pasteur y yo pagaba $70 al mes. Y me daban hospitalización ciertos días, maternidad, atención médica, y eso era exactamente lo que había en Cuba. Eran clínicas y eran quintas que se pagaban muy poquito. Mis tías me dicen, por ejemplo, el padre de mi tía, que ya era mi tío abuelo, pagaban, creo que eran por mi tía, $2 o $3, perdón, pesos cubanos al mes. El peso cubano que estaba al mismo nivel del dólar. Por esa atención que incluía hospitalización, vacunación, atención médica, etcétera, etcétera, por 2 y 3 pesos cubanos que estaba a la altura del dólar al mes. Es verdad que un cubano a lo mejor ganaba 12 pesos, pero se podía, es decir, yo me acuerdo que mis tías me contaban, nosotros pagábamos un pesito, la asistencia médica no era una preocupación, era un problema. Definitivamente, por supuesto que estamos hablando de 1900, es decir, la dictadura cubana, el gobierno de los Castro llega en 1959. Fíjense ustedes que antes de eso estamos hablando de los años 20, 30, 40. Es lógico que por una cuestión de transportación, de la distancia, de lo difícil que era llegar de las ciudades al campo, en las zonas rurales, por supuesto que no había lo que había en la capital o habían en las provincias que eran cabeceras y que eran ya más importantes. Claro que, pero eso no pasaba en Cuba solamente, eso pasaba aquí, eso pasaba en España, en los pueblos. Es decir, hay que ubicarse en tiempo y espacio. Estamos hablando de 1920, 30, 40, donde la transportación no era lo que es hoy. Entonces, por supuesto, y ahí sí se usaba la medicina negra, la medicina campesina, que era la medicina natural, y por supuesto no llegaba lo que llegaba a la gente que vivía en la capital. Eso no es porque la revolución, claro, pero la revolución llegó en el 59 y ellos tuvieron, eh, estamos hablando que también el mundo ha ido adelantando en todos los sentidos, aunque vamos a terminar en el final de cómo a la altura médica que está el mundo, como está Cuba, que supuestamente es una potencia médica. Ya en 1927, más de la mitad de la población cubana tenía cobertura de servicios médicos. Todo ese siglo XIX, del 1800 al 1900, y después en los principios del 1900, que ya la farmacia era importante, era increíble cómo se desarrolló la farmacia cubana. Yo me acuerdo, yo llegué a ver a los viejos farmacéuticos que estaban en el dispensario, que preparaban fórmulas, que es lo que ahora le dicen aquí holístico, que hay farmacias holísticas. Eso yo lo vi.
Y venía de antes, venía de la época de los malos. Estaba el farmacéutico que te preparaba una fórmula para una cuestión en la piel o un jarabe para cierto catarro. Eso existía. Los farmacéuticos eran importantísimos. Una de mis tías trabajaba en farmacia y la gente a veces no iba al médico ni a la casa de socorro. Llegabas a la farmacia y le decías al farmacéutico, tengo tal cosa, y el farmacéutico te decía, bueno, pues toma esto, lo otro, el mismo farmacéutico te recetaba, cosa que aquí no se hace. Es decir, yo hace muchos años cuando llegué era un poquitico más flexible. Ahora usted va a la farmacia aquí, por ejemplo, y usted ve que dice consultas. Y entonces tú te acercas y le dices al farmacéutico, mira, tengo catarro, estoy hace día, ¿qué debo tomar? Y de todo lo que es sin receta médica, el farmacéutico te aconseja, te dice, toma tal cosa, que está en la línea tal, etcétera, etcétera. Pues aquella época en Cuba la farmacia era importantísima y un médico farmacéutico era una gran personalidad. De hecho, muy a principios de los 1900, hubo un escritor europeo que fue a Cuba y regresó diciendo que Cuba era el país más saludable del mundo. Miren ustedes a qué nivel, ¿no? Eh, la salubridad cubana en realidad creció mucho en el principio de los 1950, y era muy efectiva. Había muchísimos médicos per cápita, se graduaron muchísimos médicos porque la matrícula era bastante bajita, es decir, una persona de clase media podía mandar a su hijo a estudiar medicina, se hacía medicina preventiva, se exhortaba a la gente a hervir el agua, se hizo el hospital de la tuberculosis, Topes de Collante, que de ese hay que hablar un día, un programa solamente para hablar de Topes de Collante. Ya antes de que llegara el gobierno o la revolución de los Castro, unos añitos antes, 1957, 56, Cuba estaba ya en el cuarto lugar per cápita en América Latina, eh, en cuestión de tener médicos per cápita. Y la tasa de mortalidad, busqué, en 1968 la tasa de mortalidad en Cuba estaba en el 5.8, cuando en Uruguay estaba en el 7.6. En Canadá estaba en 7.9, en Argentina 8.1 y en Estados Unidos 12.5. Y en Cuba estaba en 5.8. ¿Qué les parece? Increíble. Pero ahora viene la mejor parte. Ahora viene la parte en que vamos a hablar de la gran potencia médica que es la dictadura cubana, que es el gobierno cubano, que hizo Fidel Castro. La potencia médica que yo quiero que ustedes compartan conmigo y me digan, ¿cuántos hospitales ustedes conocen que construyó la Revolución Cubana? El de Hermanos Amejeira, ¿cuál más? Pequeños institutos, pequeños policlínicos, hospitales que se han hecho en estructuras, casas, mansiones, locales que estaban hechos incluso de la época de los malos. Ustedes conocen la Covadonga se hizo en 1896, que le llaman ahora creo Salvador Allende. La Balear, Hijas de Galicia, fue construida en 1917 por la Asociación Gallega de Cuba. La Dependiente, que fue construida en 1880, y estoy leyendo las notas. Emergencia, el Sagrado Corazón, la Benéfica, que ahora se llama Miguel Enríquez. La Quinta Canaria, que creo que ahora es el psiquiátrico de 27, algo así, se hizo en 1922. El Calixto García, que era un hospital docente y que era muy bueno, se hizo en 1896. Nuestra Señora de las Mercedes también a finales de los 1800. El Hospital Fajardo también se hizo antes. El Hospital de las Ánimas, que es el pediátrico de Centro Habana, se hizo en 1899. Marfán, el Clínico de 26, que se llamaba el Albarrán. El Hospital Militar, que ahora se llama Carlos J. Finland, también se hizo antes. El Naval se hizo en el 1948. El Nacional, la Clínica de Miramar, que ahora es el Cira García. La Ceguera se hizo en 1956, que ahora se llama el Pando Ferrer. El Santuario de San Lázaro, Maternidad Obrera, Maternidad de Línea, todo se hizo antes de 1959. Yo quiero que ustedes me digan cuál es la que ellos han fabricado. El Hospital Almejeira, el CIMEX, ¿cuál? Porque está Cira García, que era la clínica de Miramar, y Cira García ofrece ahora servicios médicos, lo que se llama el turismo internacional,
que van no sé qué cantidad de países, más de 100 países, que van a atenderse a Cira García, pero en dólares y bien caro, dinero que recoge la dictadura. Está el Centro Internacional de la Pradera, que está cerca del Palacio de las Convenciones, que tengo entendido que tiene oncología, que tiene un hotel, pero hemodiálisis, pero nada es para el cubano, todo es turismo médico para extranjeros que pueden pagarlo, ¿ok? Y pagarlo caro con los paquetes de turismo médico que se hacen. Tenga sus vacaciones aquí y su atención médica aquí. Está el Centro Internacional de Restauración Neurológica que se llama CIREN, que dan servicios restaurativos de cuestiones de neurología. El centro de la histoterapia, el centro de las retinosis para atender cuestiones de la vista, todo extranjero donde hacen implantes, donde tratan la glaucoma, la catarata, etcétera, etcétera. Está el CIMED, por supuesto, que ya sabemos para quién es eso, es el CIMED, quién puede llegar al CIMED, donde creo que trataron a Chávez, que no sé si fue en el CIMED o el Cira García, y en fin de cuentas Chávez se murió. Pero bueno, en la potencia médica, que tanta gente del mismo gobierno de Chávez le dijo atiéndete en Venezuela, y sin embargo se fue a Cuba a atenderse en Cuba, supongo que por temor que Venezuela lo matara. El Fran País, que es ortopédico, que para qué contarles la gente que va allí de otros países. El Centro de Investigación para la Longevidad. Es decir, que lo que hay de hospitales, que por supuesto no es que han hecho la estructura, díganme ustedes cuál es una estructura nueva, sino que cogieron casas o fabricaron en terrenos que era de gente que se lo robaron para, para de alguna manera lucrar con eso. Entonces me están hablando de medicina gratis, de potencia médica, y están haciendo una pasta no solamente con la factoría de médicos que mandan en solidaridad carísima al mundo, sino con hospitales que tienen en Cuba para dar servicio de turismo de salud. Mientras los cubanos están como la foto que he visto de un muchacho que está al perder la pierna, una cosa horrible, en una camilla súper insalubre, y el muchacho acostado allí con aquella pierna. Yo no estoy hablando de los médicos, las enfermeras que hacen su buen trabajo, que claro que lo tienen que hacer y que tendrán vocación. Estoy hablando del sistema de salud de Cuba, que eso de que es una potencia médica, ay mis amigos, ¿quién puede creer eso? ¿Un francés? Quizás. ¿Un inglés? Quizás. Michael Moore, el director de películas norteamericanas de documentales, el más comunista que Fidel Castro, que habló de la gran salud cubana, maybe, pero los que viven en Cuba, los que reciben salud médica de Cuba, los que tienen un padre que murió por el mal servicio de la salud en Cuba, los que tienen todos los cuentos que ustedes tienen, saben perfectamente que ni hay vacuna, ni tienen la medicina para el COVID, ni son una potencia médica. Que la mayoría de los hospitales donde los cubanos van hoy están hechos de la época de los malos españoles, de los malos capitalistas y de todos esos que estaban en Cuba, construyendo una Cuba que estuvo en el primer lugar en tantas cosas y de la que se sentían los cubanos orgullosos antes de 1959. ¿Que era perfecta? Por supuesto que no. ¿Que Batista era una dictadura? Estamos de acuerdo. Pero no me vengan a decir que Cuba antes, la salud, las 3 fotos que hay de los campesinos, a donde naturalmente, lógicamente, con sentido común, tenemos que darnos cuenta que tanto en Cuba como en cualquier país de Latinoamérica, como en el mismo Estados Unidos, la salud en el campo no pudo haber sido nunca lo que en la ciudad. Es lógico. Bueno, mis amigos, si esto que yo he hablado hoy, que de tontería no tiene nada, les ha parecido interesante, les gustaría que alguien que no conoce, porque yo muchas de las cosas no las conocía, al llegar aquí no sabía nada, y muchas de estas cosas, como por ejemplo los centros que tienen ahora para salud internacional, para el turismo de salud, es algo que he aprendido muy recientemente. Bueno, pues nada, inscríbanse, suscríbanse al canal para que seamos más y para que tengamos visibilidad y esto corra. Vuélvanse locos, este es el momentico de volverse loco y dar like, que ayudan a la peña, al canal con el like, porque es la manera en que más gente lo va a ver en YouTube y que va a correr. Denle a esa campanita y pásenlo. Mis amigos, un beso, los quiero.